¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias a todos por los mensajes y el cariño, gracias por los pedidos de recuperación que han hecho por mí. La voz ha aparecido, el cariño también a ustedes, preparándonos en una nueva jornada de Agenda Abierta. Ya tenemos 2 interrogantes en redes sociales que vamos a ir a compartir, así ya empezamos a meternos de lleno en los contenidos de hoy. Vamos a tratar temas de Centroamérica. Plan de desarrollo integral para trabajar migración ya es una realidad. Les preguntamos si es una buena idea. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a dar resultado? ¿Va a resolver la crisis? Sí, no, ahí la cuestión. Además de esto, hay otro punto importante. Qatar ha tomado una decisión, salirse del mecanismo OPEP, de lo que algunos llaman cártel petrolero. En verdad, es una reunión de productos de países productores de petróleo, y hay otros terceros como Rusia que también están participando de múltiples decisiones. Con todo el contexto que se vive hoy, vamos a ver si esta salida de Qatar va a encontrar bien plantada o no a la OPEP. Allí entonces la pregunta en cuestión para que pasemos a compartir. ¿Está bien preparada OPEP para afrontar estos retos múltiples tras la decisión de salida de Qatar? Sí, no, algunas de las opciones. Y la otra es OPEP es soberanía, por lo que implica justamente bajar la incertidumbre, que es bajar especulación. Cuando se reúnen estos países petroleros y toman decisiones buscando estabilizar el precio del crudo, lo que están haciendo es justamente trabajar la incertidumbre, bajando esa visión de quienes especulan y con eso hacen su propio negocio, que no necesariamente iba antes a los países exportadores de petróleo. Así las cosas, hay algunos temas listos, vamos a arrancar. Aquí los estoy esperando, tenemos una hora para compartir. Durante este fin de semana, México, El Salvador, Guatemala y Honduras sentaron las bases de entendimiento para construir un plan de desarrollo integral que impulsa avances en la cuestión migratoria de la región. Mientras la caravana migrante es atacada por las políticas xenófobas de Donald Trump, los países centroamericanos buscan contribuir a la prevención del fenómeno y de manera simultánea atacar a sus causas estructurales. El plan establece distintos puntos clave, como el reconocimiento de la migración como una fuente de progreso, el respeto a la dignidad de los migrantes y la mejora en su calidad de vida mediante la generación de trabajo. La iniciativa suscripta este fin de semana por los gobiernos del Triángulo Norte y México constituye la primera acción de política exterior del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el plan de desarrollo integral firmado por los países centroamericanos y las perspectivas que abre para miles de personas que dejan su país de origen en busca de un futuro mejor. ¿Por qué ponemos la fuente Univisión? Por lo que implica justamente, por la lectura que Univisión suele dar sobre temas relacionados sobre todo con pobreza en Centroamérica. No vemos otra opción, han titulado. Ante la incertidumbre, algunos migrantes de la caravana están saltando la valla fronteriza para entregarse. Habla este medio de comunicación de desesperación de migrantes que llegaron en esta caravana a Tijuana al encontrarse con las condiciones de los albergues y de las largas listas de espera para pedir protección en Estados Unidos, y que está haciendo que algunos se planteen saltar esta valla para entregarse a la patrulla fronteriza. 1 de diciembre esta patrulla reportaba 24 personas, 13 de El Salvador y 11 de Honduras, y el pasado domingo se reportó un grupo de 25 personas. Ahí entonces Univisión con la información. Además, vamos a ver el diario. AMLO hace oficial plan con Estados Unidos y Canadá para reducir migración de indocumentados de Centroamérica. El presidente de México, ya en funciones, explicaba que buscará un acuerdo de inversión tripartita junto con Estados Unidos y Canadá para invertir en Centroamérica. Algo así como el Telecán, pero a manera justamente de beneficio de las sociedades de estos países, trabajando el tema del fenómeno migratorio. Él ha dicho: estoy planteando la firma de un compromiso entre los 3 países para este plan y solucionar con trabajo justamente lo que está pasando. Rueda de prensa del día de ayer. Además de esto tenemos otros datos. Fíjense, hay todo un flujo migratorio que está ilustrado aquí. Les gustan los mapas y siempre pensamos en eso. Por eso algunos de los elementos suelen estar mostrados de esta manera en Agenda Abierta. Fíjense aquí. Mapa: Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala. Allí se completan estos puntos. Ahí tienen Honduras también.
y ahí tienen distancia, ¿sí? 500.000 personas intentan cruzar a cada año por la frontera sur de México buscando llegar a Estados Unidos. Con una edad promedio de 32 años, 90% hombres y 10% mujeres. Entonces allí tienen justamente esta cuestión. Estamos hablando de que esto es al año. La fuente que usamos para esto es Naciones Unidas. Allí entonces, fíjense cómo todas las flechas están apuntando al norte, ¿sí? Además, seguimos viendo, de México a Estados Unidos, 6.720.000 era el dato 2017. Perdón, va a pasar de manera recurrente esto hoy, vamos a ir haciéndolo de la mejor forma posible. Razones para migrar económicas, lo van a leer aquí en pantalla, con esos porcentajes también así de altos y la alta tasa de pobreza por arriba. ¿Qué es lo que siempre estamos hablando? Primero, de que los datos los dejamos poco tiempo. Esto es algo que ustedes me lo dicen en Twitter. Así que hoy van a ir tomando información justamente con datos más acotados para que sean más fáciles de levantar nota y con información gráfica más precisa. Luego me voy a ir al tema social. Cuando hablemos de violencia criminal, aquí, atención con esto, porque esto sí está todo como comprimido. 31.174 homicidios, México, Guatemala más de 4.000, Honduras más de 8.000, El Salvador más de 6.000. Por supuesto, si hablamos de homicidios, son intencionados, ¿sí? Dato 2017 también, dato oficial. Sigo avanzando. Vamos a ver, si me voy a El Salvador y pregunto cuál es la situación allí, hay un compañero de trabajo que es Ernesto Ábalos, que por décadas tiene datos, información actualizada, es nuestro corresponsal de Telesur y nos va a ir contando más detalles justamente para entender estas razones para migrar y cómo podría interactuar este plan que está proponiendo López Obrador. Ernesto, cuando quieras, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. En la reciente toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, firmaron un documento conocido como el Plan de Desarrollo Integral para las Migraciones. Esto busca crear en cada uno de los países de Centroamérica, países de origen, que se creen oportunidades laborales dignas para que la migración disminuya. En los últimos meses hemos observado caravanas de miles de personas hacia los Estados Unidos y esto ha movido a este nuevo presidente de México junto a los presidentes del área centroamericana a buscar vínculos que disminuyan la migración hacia los Estados Unidos, no por un derecho adquirido por las personas, sino por las dificultades y los peligros que esto implica. Para esto se ha decidido hacer en los primeros días del mes de enero una reunión de cancilleres conjunta para poder discutir y darle marcha adelante a este plan de desarrollo integral. Como digo, los objetivos son evitar las migraciones masivas como las caravanas que se han visto en los últimos días. Este es mi reporte de regreso con ustedes al estudio. Me voy con Félix Ulloa, analista político. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buena jornada. Félix, ¿puede oírme? Vamos a seguir intentando. Una lástima perder audio con él porque es la persona ideal en este momento justamente para empezar a ampliar. Mientras tanto, me voy a recordar. Pregunta a esta hora vía red social Twitter. Centroamérica. Plan de desarrollo integral para trabajar migración, tal cual lo propone Andrés Manuel López Obrador. ¿Es una buena idea? Sí, no. Resolverá la crisis son algunas de las opciones tomadas justamente. Pero usted puede agarrar y tomarse un tiempito más y escribir las 140 caracteres. Allí entonces sigo el análisis. Profesor Félix, ¿cómo le va? A ver,
Como verán, hay un tema de audio. Yo lo tengo en imágenes, necesitamos seguir trabajando eso y es una lástima perderlo. Entonces prefiero tomarme unos segundos más haciendo una pausa y luego retomamos el análisis. Un tema muy interesante, hoy planteado por múltiples medios de comunicación. Si van a redes sociales y justamente ponen una de las primeras decisiones tomadas por Manuel López Obrador, va a aparecer este punto. Aquí lo espero, no me dejes sola. Mientras verificábamos el audio de nuestro próximo entrevistado, en segundos nada más, Félix Ulloa, veíamos también redes sociales, porque a esta hora pusimos una pregunta. ¿Es buena idea trabajar un plan de desarrollo integral para migración? Es lo que pusimos en Twitter. Vayan sumándose también y van respondiendo y dando su parecer. Profesor, ¿cómo le va? Le damos la bienvenida nuevamente. Félix Ulloa. Muchas gracias. Muchas gracias, a la orden. ¿Le parece una buena idea la propuesta esbozada ayer por López Obrador y que han firmado otros países? Me parece excelente por dos razones. Una, porque están revalorizando el concepto de la migración, considerándola un factor de desarrollo para los países, tanto los receptores, los de tránsito, como los expulsores, revalorizando el concepto del migrante, dándole atención especial al tema de los niños y los valores que esto implica a nivel de la comunidad internacional y, por supuesto, el giro copernicano que ha tenido este nuevo gobierno de México de cara al fenómeno de la migración forzada de Centroamérica, especialmente de los tres países del Triángulo del Norte. Es que ese es un primer punto en el cual estamos viendo un cambio de 180 grados en la política del gobierno mexicano hacia nuestra región. Gracias, profesor. El sonido no es el ideal, así que lo dejamos hasta aquí con ese pronunciamiento válido. Estábamos esperando su reflexión. A esta hora también van a aparecer temas económicos en nuestra pantalla. Y vamos a esta hora entonces, si ya damos por cerrado el tema de Centroamérica, a ver qué cantidad de respuestas hay y qué es lo que están indicando ustedes. Es una lástima cerrarla tan temprano. Sigue abierta para que puedan participar, ¿de acuerdo? Voy a Twitter y luego le doy paso, que ya me espera Luisito también, para ir actualizando economía. Pregunta, ¿les parece a ustedes un buen plan la decisión tomada en Centroamérica por López Obrador de trabajar de manera conjunta distintos países el tema de migración? Allí entonces las preguntas, la respuesta, las vamos a estar definiendo a lo largo de la mañana. A esta hora me espera Luis, con él voy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica. El anuncio de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China ha sido uno de los más importantes, de los temas más importantes de la última cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires. A continuación le contamos los detalles. El presidente Donald Trump anunció que China acordó reducir y eliminar los aranceles por debajo del nivel del 40% sobre la importación de vehículos estadounidenses, luego de que ambos países acordaran este domingo no aumentar los aranceles a partir del 1 de enero. Asimismo, China acordó comprar más productos agrícolas a los agricultores estadounidenses de inmediato, mientras ambas partes también acordaron comenzar las discusiones sobre cómo resolver los problemas de la propiedad intelectual, las barreras comerciales no arancelarias y el robo cibernético. Aunque Washington también dijo que los aranceles del 10% existentes en productos chinos por valor de $200 mil millones se elevarán al 25% si no se llegaba a un acuerdo dentro de los 90 días, una vez concluya el cronograma. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Jen Xuan, precisó en rueda de prensa que esperan que las relaciones con Estados Unidos vuelvan a la normalidad en pro del beneficio mutuo. Los dos jefes de Estado llegaron a un consenso sobre las cuestiones económicas y comerciales durante la reunión y se comprometieron a dejar de imponer nuevas tarifas. Las dos partes también presentaron una serie de propuestas constructivas sobre la forma de resolver las diferencias y problemas existentes.
En la siguiente etapa, las dos partes intensificarán las consultas de acuerdo con el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y se esforzarán por volver a la normalidad las relaciones económicas y comerciales entre las dos partes lo antes posible para lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos. Entre tanto, el primer mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el pasado domingo al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. A través de una nota de prensa, el gobierno panameño señaló que la visita oficial del presidente chino a Panamá responde a una invitación que hiciera el presidente Varela en noviembre pasado durante su primer encuentro oficial en Beijing. La misma confirma la firme voluntad política de ambos presidentes por dar un impulso a la agenda bilateral que en año y medio de relaciones registra importantes logros en materia comercial, económica, turística, marítima, cultural, educativa y en cooperación para el desarrollo. Paralelamente a la visita de Estado del presidente Xi Jinping en Panamá, se realiza la exposición comercial de China, la cual se inauguró este domingo y reúne 26 empresas del país asiático. Su objetivo es crear oportunidades de cooperación comercial entre ambos países. Anteriormente, Panamá y China habían firmado un memorando de entendimiento sobre la promoción conjunta de la iniciativa de la Ruta de la Seda, que convierte a Panamá en el primer país latinoamericano en firmar el acuerdo con China. Y hasta aquí las informaciones en materia económica. Estas y otras noticias las encontrará en nuestras ediciones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo. Gracias, Luis. Nos estamos viendo. Siguiente tema en Agenda Abierta. Qatar anunció su salida de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo a partir de enero de 2019, rompiendo así con 57 años de membresía en la OPEP. El ministro de Energía, Saad Al-Kaabi, afirmó que la decisión fue tomada porque la nación pretende enfocarse en el negocio del gas natural. Qatar es el mayor exportador del combustible en el mundo. No estamos diciendo que vamos a salir del negocio del petróleo, pero está controlada por una organización gestionada por un país. Sin embargo, analistas internacionales afirman que se trata de una decisión política, ya que desde el año 2017 el país árabe no tiene relaciones diplomáticas con sus vecinos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, cuando estas cuatro naciones acusaron a Doha de patrocinar el terrorismo. Después de la ruptura de la diplomacia, Qatar anunció planes para aumentar su producción de gas natural y pasar de 77 a 100 millones de toneladas por año. Hoy en Agenda Abierta analizaremos todos los actores políticos que llevaron al divorcio de Qatar con la OPEP y los impactos de la decisión. Ya está nuestro invitado y compartimos allí esa información gráfica que queda planteado como una introducción, justamente a abrir un debate. ¿Es una cortina de gas? Ya vamos con eso. La Vanguardia dice que Qatar saldrá de OPEP para aumentar producción de gas y petróleo. Un anuncio que llega en vísperas de una conferencia que se hace este jueves en Viena y en la cual el organismo y sus aliados van a tomar algún tipo de decisión. Van a planear un nuevo recorte de una oferta de crudo buscando frenar la caída de los precios del crudo más del 30% en menos de 2 meses. Una realidad que se ha dado en este último tiempo. También entre sus planes, Qatar quiere construir un gran complejo petroquímico que previsiblemente será inaugurado en el año 2025. Incluirá la mayor planta de craqueo de etano de Oriente Medio. Me voy al otro portal que es El Confidencial. Vamos a mostrar justamente ese titular a esta hora. El Confidencial. Allí lo van a tener. El petróleo sube más de 6% tras la salida de Qatar de la OPEP. Este precio aumentaba una vez que se conocía la decisión. ¿Cómo se mueve la incertidumbre? ¿Cómo se mueve justamente la especulación? Cada vez que se dan anuncios es un punto muy importante para abordar cuando hablemos de la OPEP. Sigo avanzando con otro dato por acá. Hay algunos temas que valen la pena ir haciendo hincapié para ir conociendo un poco más. Cifras para entender rol político y económico que juega Qatar en Oriente Medio y dentro de esta OPEP. Es el país más pequeño por tamaño y población, pero tiene las terceras mayores reservas de gas natural del mundo. Producción al año de 77 millones de toneladas de gas natural, mayor exportador del combustible, y tiene una producción petrolera de 600.000 barriles por día. O sea que tiene fortalezas enormes este pequeño país, Qatar, ¿sí? Sigo avanzando.
Vamos a mostrar otras informaciones y vamos a ir a contrastar justamente toda esta información económica en el plano político. Me espera Bassem Tajeldine, analista internacional. Gracias, Bassem. ¿Cómo te va? Gracias a ti. Intercambiábamos ahí si es una cortina de gas o una cortina de otro tipo la que está lanzando Qatar. ¿Qué dices? Sí, podría ser una cortina de gas, como lo dices tú. Ajá. Podría serlo, y esto estoy convencido de que se trata de una reacción política, de una posición política frente a lo que ha significado para Qatar la posición agresiva, la intromisión de Arabia Saudita, quizás las amenazas de una guerra de invasión a ese principado que se llama Qatar, por parte de Arabia Saudita. Arabia Saudita que, como ya sabemos, ha emprendido guerras en la región contra Yemen, contra Siria, apoyando a grupos mercenarios o agrediendo de forma directa, y ha amenazado a Qatar con una acción similar. ¿Por qué Qatar no se permite someterse a los intereses, a la geopolítica, que no es que construye Arabia Saudita? Lo hemos dicho aquí en reiteradas oportunidades. No, una política exterior que construye Estados Unidos e Israel y tiene a Arabia Saudita como su mayor y mejor peón. No quiere decir tampoco que Qatar no responda a esa misma política, pero ha querido ser independiente, ha querido rebatirse con Arabia Saudita en algunas posiciones locales, y eso estorba a Arabia Saudita. Una Arabia Saudita compuesto por una monarquía medieval, prepotente, arrogante, y no permite que otro país que siempre fue parte de su eje de influencia tenga algún ápice de soberanía y se dé el tupé de llevar una política exterior quizás no lejos de los intereses de Estados Unidos, pero sí un poco independiente de Arabia Saudita. Parece contradictorio, pero es el juego de las arrogancias allí, lo que se expresa allí, el juego de las prepotencias de ambos, monarquía, principado en el caso de Qatar, que ha tenido responsabilidad o corresponsabilidad con Arabia Saudita en lo que mal se conoció como la primavera árabe, apoyando a grupos terroristas en la región, apoyando al Daesh, al Estado Islámico, mal llamado así, a Al Qaeda, a la hermandad musulmana. Especialmente Qatar se enfocó en apoyar a la hermandad musulmana cuando Arabia Saudita prefirió apoyar a Al Qaeda, al Daesh y a otros grupos. Entonces allí comienzan algunas rencillas entre ellos. Pero sin duda esto no deja de ser más que una posición política ante lo que, repito y vuelvo al punto inicial, han significado las amenazas de una invasión por parte de Arabia Saudita contra Qatar. Y sabemos que Arabia Saudita es, lamentablemente desde los años 80, quien prácticamente lideriza, los hechos reales, concretos, lideriza a la OPEP. Lamentablemente es así. Es así, hay que reconocerlo. Es el mayor productor de petróleo de la región y uno de los mayores del mundo. Es el mayor productor de petróleo de la OPEP, que ocupa cerca del 40% del mercado mundial, y siempre ella se ha impuesto en todos los foros, reuniones ministeriales. Qatar ha sido prácticamente vilipendiada, y no pretendo defender a Qatar, sino es que se aprovecha Arabia Saudita de su posición dominante para vilipendiar, no invitar o vilipendiar a la representación de Qatar, que apenas representa dentro de la organización, como ya lo comentaste, un 2% de la producción petrolera. Su mayor fuerte, sin duda, para Qatar es el gas, es la producción de gas, que sabemos ya exporta cerca de 130 millones de metros cúbicos diarios de gas. Hay un tema aquí en este reacomodo de posiciones en el mapa estratégico de la política mundial. Hay un tema aquí de la inmediatez con que se toman las decisiones, porque están pasando cosas y el minuto a minuto cuenta. Y no estoy hablando precisamente del G20 en Buenos Aires, que fue un tema cocinado, lo que surgió allí, sino de estas decisiones de países que luego, cuando impactan en un panorama político, también nos pegan de este lado. Uno dice, pero Qatar, tan lejos, y nos va a llegar, sí. Y sí, y ahí está el presidente Maduro también llegando a Rusia, sí, como un país tan de aquí, de este lado del mundo, y que puede parecer a
comparado con sus números y sus producciones, insignificante o poco significativo. Sin embargo, ahí está el presidente Maduro también llegando a Rusia en vísperas de un encuentro OPEP que evidentemente va a ser determinante. Sin duda, sin duda. Fíjate que Arabia Saudita siempre ha jugado al doble rasero dentro de la OPEP. Pareciera que, y uno cree, por las informaciones que circulan, que Arabia Saudita realmente estaría representando los intereses de la organización y que contradice mucho a los intereses de Estados Unidos, cuando sabemos nosotros, mira, por eso vuelvo al punto, parece contradictorio. Alineados, claro. Está muy alineado con Estados Unidos. Y de hecho ha querido jugar inclusive hasta contra Venezuela, Arabia Saudita, al tratar de sacar cartas con Colombia, no, por invitarla a la organización, que sería muy bienvenida, aunque los niveles de producción de Colombia no son nada interesantes y apuntan a que cada día serían menos de 1 billón de barriles que apenas produce y no tienen importantes reservas en la región. Sin embargo, utiliza ese doble rasero Arabia Saudita, amenaza a Qatar, pero juega en el plano geopolítico y petrolero a favor de los intereses de Estados Unidos. Pareciera, muchos creen que la posición de Arabia Saudita corresponde a una lucha en esa razón contra los intereses petroleros de Estados Unidos. Pero debemos de estar claros, Marcela, las grandes compañías petroleras transnacionales que hacen vida en Arabia Saudita son quienes realmente dominan y hacen o permiten marchar a Aramco, que es la empresa petrolera nacional. Es una empresa petrolera cuya fachada pareciera nacional porque se dedica a la comercialización como tal, pero la producción misma en Arabia Saudita la llevan adelante las compañías estadounidenses, todas las compañías estadounidenses. El saudita no produce, no tiene una empresa realmente nacional que produce su propio barril de petróleo. No, todas son tercerizadas, toda la producción petrolera saudita es tercerizada. Pero a las compañías estadounidenses les conviene que los precios del petróleo estén altos. Primero para justificar en lo interno de Estados Unidos el proyecto de Shell Oil o gas y petróleo de esquisto a través del método fracking para que sea rentable esos campos, porque cada día, sabemos ya, son muy costosos mantener la productividad de esos campos y ello amerita unos precios del petróleo altos para invertir en esa área, invertir en esos campos. Aunque paradójicamente Estados Unidos se está convirtiendo en un país, cuidado y no, pronto, y lo dice la Bloomberg, agencias como la Agencia Internacional de Energía también lo reconocen, de que Estados Unidos podría sobrepasar pronto a Arabia Saudita. Pero mucho de ese petróleo no sería precisamente para la exportación, como dice el gobierno de Donald Trump, sino para el consumo interno y desplazar quizás a otros competidores en el mercado interno de Estados Unidos. Pero vuelvo al punto, a Estados Unidos le conviene tanto que los precios del petróleo estén altos como a Arabia Saudita y como a la propia OPEP como tal. Por eso parecen contradictorios eso cuando sale un Donald Trump hablando y diciendo bien, gracias, en los Twitter, que hoy los precios del petróleo amanecieron bajos gracias a Arabia Saudita por la producción, por elevar la producción. Hay grandes contradicciones allí, pero una cosa es lo que dice Donald Trump para enmascarar las necesidades del Estado como tal ante los elevados precios que afectan al pueblo estadounidense, al pueblo canadiense y al pueblo europeo. Ahí están las grandes manifestaciones en Francia, un impuesto que pretende elevar prácticamente el costo del combustible en Francia y grandes manifestaciones están allí. Pero otra cosa son los intereses de las corporaciones petroleras estadounidenses y francesas en este caso, como la Total, o la estadounidense, como la Exxon, la Chevron, que se han beneficiado con los precios altos y que, repito, permiten justificar los campos de Shell Oil, así denominado Shell Oil. Es una gran realidad. Sin embargo, hay una reunión importante en la que participará Venezuela, lamentablemente Qatar, uno de los países que fundaron la organización, integrante de los años 60 en la organización, se retira, no obedece más que a una posición política y a una bofetada contra Arabia Saudita por sus pretensiones de atacarlo, de humillarlo y marginarlo en eso. Aunque, vuelvo al punto, dentro de la propia organización solo apenas el 2% aporta a Qatar a la producción misma del grupo.
Se entiende que son juegos políticos dentro de este panorama que mencionamos siempre y que compartimos inclusive en ocasiones anteriores, que es la incertidumbre, que es la que mueve el precio. ¿OPEP está bien preparada para afrontar retos múltiples tras la salida de Qatar? Preguntamos en Twitter. 36% dice sí, 43% dice no, 21% dice OPEP es soberanía. ¿Qué dice nuestro invitado? ¿Está bien preparada la OPEP? Para enfrentar la salida de Qatar. La salida de Qatar. Yo vuelvo al punto. Responde a una acción política que quizás más adelante podría retornar nuevamente Qatar a la misma organización. Otros países han salido y han vuelto, han regresado. El más reciente es Ecuador. En 1992 había salido de la organización y hace pocos años, pocos meses, Ecuador retorna a la misma. Yo creo que sí, la organización está preparada, pero hay una realidad, lamentable realidad interna dentro de la organización, es que hay una especie de caballo de Troya que se llama Arabia Saudita, que siempre entorpece cualquier política que en consenso, entre ellos Venezuela y otros países, logran llevar adelante y después de una llamada proveniente de Estados Unidos, entonces logran echar atrás gracias a la posición dominante que Estados Unidos ejerce sobre Arabia Saudita y la posición dominante que a su vez Arabia Saudita ejerce sobre el grupo. ¿Le conviene a Arabia Saudita o le conviene, mejor dicho, a Estados Unidos mantener los precios del petróleo altos? Lo dije hace un momento, sí, le conviene para justificar esos campos. Pero por otro lado está el juego malvado, perverso político que hay detrás de esto. Le conviene también a Estados Unidos mantenerlos a su vez bajos para dañar las economías como la de Rusia, como la de Venezuela y como la de otros países que no se someten a los intereses de Estados Unidos. Entonces hay un juego de contradicciones, de intereses geopolíticos. En un momento Estados Unidos permite elevar los precios del petróleo que vuelvan a su nivel normal. Hay varios estudios que dicen de que la era del petróleo barato se acabó hace rato, pero de pronto volvió desde el 2014. Sin embargo, hoy ya se recuperaron más o menos los precios del petróleo, que deberían de estar rondando, según varios estudios, en cerca de 80 o 90 o 100 dólares el barril. Sin embargo, ya se han recuperado, aunque en los últimos meses tendió nuevamente a la baja. Pero vuelvo al punto, quizás los juegos geopolíticos son los que más están influyendo en el mercado petrolero para dañar las economías de estos países. Y Arabia Saudita, lamentablemente, se presta para esta acción. Gracias por venir hoy con nosotros y contarnos un poco más de este tema. Me voy a ir a la pausa. Mira esto, que no te veo con el teléfono en la mano. Tuit del presidente Maduro, aprovecho de mostrarlo antes de la pausa. Rumbo a la Federación de Rusia para sostener un importante encuentro de trabajo con el presidente Vladimir Putin, desarrollaremos temas estratégicos para nuestros países en el marco de nuestra diplomacia bolivariana de paz y la construcción de un mundo multipolar. Esperamos las imágenes de un momento a otro. Así que allí, cuando aparezcan, va directamente a pantalla de Telesur. Pausa rápida, volvemos. Vamos a pasar a revisar informaciones. Hay un encuentro importante, cambio climático el tema. Katowice va a haber por ahí Polonia. Desde el domingo hay gente protestando justamente en ese país. A esta hora ubicamos ya uno de los medios de comunicación para empezar a reseñar un poco de esas informaciones y prepararnos a ver de qué están hablando. Cambio climático habló en el G20 Macron en Buenos Aires y fue muy de frente contra Bolsonaro diciendo un país que va a plantear salirse de lo que ya firmó, que era un acuerdo estipulado y que le va a hacer mal a todo el mundo, no es precisamente un país o una postura bienvenida por parte de Francia. Cuando empezó este hombre a hablar de esto, nuevamente el cambio climático subió en las agendas de medios de comunicación. Telesur está mostrando las protestas que acompañan el curso de esta COP24 que se hace allí en Polonia, donde activistas polacos están protestando al inicio de esta cumbre. Esta imagen corresponde al domingo 2 de diciembre. Este es un parque, hicieron un llamado a los líderes a tomar de una vez decisiones contra este cambio climático antes que sea demasiado tarde. Paralelamente ocurrió una marcha multitudinaria en Bruselas, donde 65.000 manifestantes demandaban al gobierno belga la ejecución de medidas para reducir el calentamiento global y cumplir con estos acuerdos asumidos en la Cumbre de París en el año 2015. ¿Qué es lo que estamos precisando en este momento? Fíjense, Katowice, el aire lejos de estar limpio, dice Úrsula
Stefanovics, de Amigos de la Tierra Polonia. El gobierno polaco está empujando una nueva planta de energía de carbón que va a usar justamente carbón importado. Una discusión política que ella dice en este pronunciamiento tiene que ser devuelta a la gente. ¿Es una decisión para que la revisemos los ciudadanos? Sí. Sobre todo, ¿quiénes? ¿Qué hay que buscar? Hay gobiernos que no quieren tomar decisiones, pero son los principales emisores de dióxido de carbono del mundo que nos contaminan a todos, ¿sí? Y cuando hablamos de estas emisiones contaminantes, ahí van a ir teniendo distintos países justamente con sus porcentajes reflejando, según Naciones Unidas, año 2015, qué cantidad contaminan. China, 29,51, Estados Unidos 14,34, han ido apareciendo, India 6,81, Rusia 4,88, Japón 3,47, Alemania 2,16 y van ahora también apareciendo múltiples voces sobre esto. ¿Por qué esos países no toman decisiones? ¿Qué son los mercados de carbono que nos contaminan? Ámbitos donde se intercambian bonos o permisos de emisión, donde una empresa paga a otra por una cantidad determinada de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Su implementación no contribuye a bajar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ni a bajar la subida de la temperatura. Son difíciles de controlar y hay industrias que quedan por fuera. Por eso justamente no lo hacen. Es una cuestión donde estamos diciendo lo económico tiene mucho, mucho que ver. Hay un ambientalista que precisamente hoy nos va a hablar un poco más de este tema, entender las razones, por qué no lo hacen y entender también si estos gobiernos no asumen decisiones, qué va a pasar con nosotros, es importante. Jacobo Espinoso, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Es difícil que desde la postura ciudadana, digamos, se entienda por qué estos países no asumen decisiones si justamente nosotros los votamos a ellos. Sí, nosotros vemos cómo los efectos del cambio climático están presentes en todas nuestras vidas. Cada vez hay más incendios, como el que pasó en California. Cada vez vemos más huracanes, las lluvias son más fuertes y menos periódicas. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué los gobiernos no actúan. Lo que pasa es que ahí empiezan los intereses económicos, como comentabas. Principalmente las petroleras y las industrias mineras son los que presionan a los gobiernos para que no dejen este tipo de combustibles fósiles, que son los que están emitiendo gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano. Si nosotros seguimos como vamos a aumentar la temperatura en el mundo 2 grados. Hasta el momento hemos aumentado 1 grado y hemos visto muchas catástrofes. Entonces, cada vez que vamos aumentando 1/10 de grado, el mundo se va haciendo cada vez peor y pues no queremos saber lo que va a pasar si llegamos a 3 grados. Y eso va a ser una catástrofe mundial que va a amenazar nuestra existencia. De ese tamaño de problema estamos hablando y los gobiernos deben dejar de lado sus intereses económicos para pensar en su vida y en la vida de nosotros. El Banco Mundial ayer anunciaba, por lo menos prometía, que va a llevar fondos, partida financiera, para trabajar en este tema. 176.000 millones para combatir el cambio climático. ¿Qué implica? Que una decisión como esta siga sumando fondos, pero que tampoco sabemos de manera efectiva a dónde van. Sí, no sabemos exactamente en dónde van, cuáles son las políticas para aplicarlos, a qué países van, pero principalmente no. El problema es que no es necesariamente un problema económico. Se trata de un problema de voluntad y de cambio hacia energías alternativas, hacia transporte público más eficiente, hacia reforestación en todos los países, principalmente los que están en el Amazonas, que son los bosques donde se pierde
más rápidamente y pues se ha dicho que es el pulmón del mundo, toda la zona de la Amazonía. Y además hay otras políticas que se pueden ir implementando, cambiando poco a poco los combustibles fósiles, aparte del dinero que se pueda destinar para acciones inmediatas. Las acciones inmediatas son acciones de adaptación. Nosotros lo que necesitamos son acciones de mitigación, o sea, prevenir antes de que vengan las catástrofes. Debemos de prevenir que ya no subamos esta temperatura, y esto solamente se hace con reforestaciones masivas y cambios de energía que no sean petroleras y que no sean mineras extractivas como el carbón. ¿Cómo hacemos para soñar y que se convierta en realidad la sostenibilidad en este caso? ¿Cómo trabaja una ONG, por ejemplo, ese punto? Pues la primera es dando información, porque muchos de los estudios científicos que las organizaciones o las academias sacan, a veces son desprestigiadas por otros investigadores pagados y financiados por estas petroleras. Entonces nuestra primera tarea es dar a conocer que por ejemplo, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, acaba de advertir que los cambios climáticos son más severos de lo que nosotros habíamos pensado en la cumbre de Londres, en el acuerdo que se había logrado en Francia. O sea, cada vez nos estamos dando cuenta que no es suficiente lo que hacemos, necesitamos hacer más acciones, más rápido que lo que ya habíamos firmado hace 1 o 2 años, y nos estamos dando cuenta que los efectos van a ser más catastróficos, y lo estamos viendo, por ejemplo, en los huracanes y en los incendios de California. Dicen, nunca habíamos visto este tipo de incendio, pues es que cada vez está más caliente, cada vez hay más olas de calor en el mundo, y es derivado del cambio climático. Gracias, Jacobo. Será hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Jacobo Espinosa, ambientalista, especialista en el tema, justamente ampliaba con nosotros, y allí el gran interrogante y la gran preocupación, no solo para las organizaciones laborales, no solo para los gobiernos, no solo para las ONG, para todos. Hay que pensarlo así, dejando las sectas, los grupos, los encuentros, sino para partir desde lo que necesitamos en el día a día nosotros como individualidad. Necesitamos un mundo sostenible. Se viene, hablando de sostenible, quien recibió algo que pesa mucho en sus manos. Está nuestro especialista en deportes para ampliarnos. Síganme los buenos. Hola, Yuki. Hola, Marcela, buen día. Eso, ¿cómo te luce el rosado? Aquí te estoy esperando, Marcela, ¿cómo está? Muy bien, aquí estoy. Vamos a hablar, ya lo decías, el Balón de Oro, Marcela. Bien. Luka Modric, ¿qué tal? No vi las imágenes. Bueno, bien bonitas, emotivas. Me contó mi hijo, que se ganó, claro, es mi hijo, el fanático de Modric, fútbol, que se ganó mejor jugador, mejor delantero. Jugador. Exactamente, se llevó de todo. Ajá, Modric, en 2018 se llevó los 3 premios internacionales más importantes. Ya se hablaba de el que del Mundial y el Mundial. Además, ¿sí? También el jugador de la UEFA ya lo había también alzado, Luka Modric, este año, Marcela. Vamos justamente con esta entrega de estos premios. Como lo decíamos, es que este lunes se realizó esta entrega del Balón de Oro, además también de otros reconocimientos a los futbolistas por su gran rendimiento, y vemos precisamente el croata Luka Modric, galardón que da la revista France Football, lo recordamos. El croata fue el ganador del Balón de Oro por encima de los franceses. El mismo frac para todo, la misma ropa lo usó para las 3 cosas. Sí, bueno, tiene que renovar el guardarropa también, ¿no? Luka Modric. Bueno, ahora con ese Balón de Oro seguro lo va a hacer. También los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y de su compañero de club, el portugués Cristiano Ronaldo, estuvieron presentes en esta ceremonia. Cabe destacar que desde el año 2008 no hubo un jugador diferente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes alzaban el Balón de Oro. En la categoría femenina la veíamos precisamente, se entregó el Balón de Oro, es el primero en este caso de la historia, para la noruega Ada Hegerberg, jugadora con el equipo
Olympique de Lyon, que se consagró allí en la Liga Francesa y en la Liga de Campeones. El primer premio de la noche se lo había llevado el francés Kylian Mbappé. Este joven de 19 años de edad no tuvo rivales para adjudicarse el primer trofeo de la historia, el mejor jugador sub-21 y por supuesto Modric, monarca entonces como mejor futbolista del año. Bien, vamos a hablar de otras informaciones. Es momento de repasar también las principales portadas de periódicos deportivos de este día 4 de diciembre. Ahí vemos el diario Olé de Argentina, que hoy nos trajo lo siguiente con el fútbol precisamente de este país. Y dice, Racing se escapa. Allí dicen que es Licha Fest, una noche redonda. La academia jugó bárbaro. Licha metió un golazo, le ganó 3-1 a Talleres, ya sacó 5 puntos de ventaja y cierra el año de puntero. También Lisandro festeja e hizo 2. El primero fue de Centurión. Además, Huracán 1-1 y dice, ¿cómo te lo soplaron? Ya lo tenía el Globo, pero Defensa se lo empató al final y salvó el invicto en el fútbol argentino, en este caso en la Liga Argentina de Fútbol. También hay otras informaciones en el cintillo superior, allí la vemos, pero bueno, vamos a avanzar en este caso con un diario de Venezuela que trae informaciones también importantes. Fíjense, la hora de los caballos, ¿de qué están hablando? La primera portada tiene que ver, o la primera información tiene que ver con el béisbol de este país, pues ya mañana se reanuda el último tercio del béisbol de Venezuela. Los 8 conjuntos anuncian varias figuras que le darán mucho colorido a la recta del campeonato. Recordemos que ayer se efectuó el derbi de jonrones en este país, en el cual justamente Delmon Joe conquistó allí el derbi de jonrones. También hay otra información importante y dice lo siguiente. Si podemos regresar un momento, por favor, atrás. Vemos... Criollos triunfaron ante Islas Vírgenes. Esta es la selección venezolana de baloncesto. Importante noticia que selló su clasificación al Mundial de Baloncesto de China 2019. Ahora sí, vamos a irnos precisamente, bueno, también lo señalaba el diario Líder allí, vuelo a China. Así que Venezuela sella su clasificación, importantísimo, al Mundial de Baloncesto del año que viene en China. Y en España vamos a ver también otros titulares. Hablan de Luka Modric, ya lo decíamos, el Balón de Oro era más que un sueño. Mi sueño de niño era jugar en un gran equipo, lo dice Luka Modric, este jugador también que sufrió de hecho los embates de la guerra en su país cuando era un infante. Dijo que ganó el Balón de Oro, redondeó el 2008 mágico en el que acaparó todos los premios individuales, como ya lo decía Marcela, con 753 votos se impuso a Cristiano y a Griezmann. Así que así están las informaciones en lo que tiene que ver con el ámbito también internacional y deportivo. Como lo decíamos, también vamos a tener, por supuesto, más detalles en la próxima emisión de las 11 de la mañana. Allí, entonces, ya lo decíamos, precisamente, también estaremos dando otras informaciones. A las 11 de la mañana también estaremos hablando, como lo decíamos, de fútbol argentino. Además, que también se avecina la gran final del fútbol venezolano. Marcela, estas son las más detalladas, las noticias más detalladas por el momento. A ver, ¿qué tienes por ahí? Tenía cosas para hablar contigo que ya pasaron. Por ejemplo, básquet. Gran cuestión la que pasó aquí en esta capital latinoamericana. Fue hace 2 días. El viernes se jugó el partido ante Canadá de la Vinotinto, la selección de Venezuela, en la que dio este paso importante y luego contra Islas Vírgenes. Además, también otros resultados le ayudaron a sumar matemáticamente los puntos para clasificar al Mundial la selección de Venezuela, Marcela. Está grabado el partido, pero no lo pude ver todavía. Andaba como en otras cuestiones recuperándome. Luego, hemos sumado otros puntos. A ver, mira. Palabra de Román. Ajá. ¿Qué vamos a hacer para que se juegue el próximo Boca River? ¿Se jugará en otro país? 4 de diciembre, 8:31. Esto es recién, señores. 4 de diciembre, 8:31 de la mañana, hora de Argentina. ¿Se jugará en otro país? Pienso que ya no es lo mismo. Y no. Creo que la final se tiene que jugar en nuestro país. Claro. Nos la quitaron. Va a ser el amistoso más caro de la historia. Palabra de Juan Román Riquelme. ¿Viste cuando no se sabe qué hacer y anda el cursor ahí por otro lado? ¿A dónde voy? ¿Y qué vamos a tener? Nada. Solamente estoy tomando esta voz. Atención, Luego, ¿qué está pasando? El disenso. Ahí voy, Boca River. Subamos, así. Subimos titular y subimos información. Más con la cuestión. Y sí, ahí te regalo el titular. Mira este titular. Te regalo el España titular. le pide ayuda a Argentina para garantizar la seguridad del partido River Boca. Wow.
¿Cómo te quedaste? Me quedé con el ojo pelado. Si cliqueamos allí mismo, ya que no sabemos qué hacer, que sí. Ajá, si cliqueamos allí mismo, ya tengo el despliegue, está la información ampliada, ajá, ahí lo vamos a ver. Cliquea, por favor. O sea, no puede entonces España garantizar esta... Sí, así mismo. Pero tengo el texto acá, está puesto acá también el texto. Vía Pronter está el texto también. Es que es impresionante entonces, esto, definitivamente. estas cosas pueden pasar. Así nos quedamos. El presidente de la Conmebol, después de tantas cuestiones, finalmente está diciendo va a ser necesario que pidamos información para ver cómo se mueven los hinchas argentinos, de qué manera vamos a tomar ese operativo de seguridad, cómo se va a dar todo. Y sin embargo, en este pedido que tenemos acá, se recibe ahora después de haber levantado la crítica, después de decir, ustedes no saben hacer nada. Ajá, no saben hacer nada, pero resulta que no tienen ninguna clave ahora para preparar el plan de seguridad para el partido. De hecho, se habla que podría ser normalmente, Marcela, en partidos de alto calibre, como se le dice, en este territorio europeo, se maneja más o menos de 2.000 a 3.000 efectivos de seguridad. Y ahora... ¿cuántos más van a necesitar entonces para este partido? Además, también el fin de semana, Marcela, rápidamente lo comento, River Plate había emitido un comunicado que había decidido tampoco estar presente en esa final. No quieren hacerla en España. La voz que se esperaba era la de Boca y por eso Román en este momento enciende pasiones cuando sube a Twitter ese pronunciamiento. Bueno, mira esto. A ver. Seguí en Twitter y fui a ver por qué. Yo siempre miro las tendencias. ¿Por qué hay tendencia? Ajá. ¿Por qué hay tendencia? Les veo la carita, señores. Ajá. Sí, claro. ¿Por qué a esta hora se está hablando de este hombre? El hombre que levantó justamente la edición número 17 del Festival de Jonrones, del Magallanes, ya lo decíamos también, del Monjón, que se hizo entonces ahí con 38 jonrones en total en el festival ayer de Vuela Bardas. Yo sé que me voy a meter en el oscurito, pero Chávez, quiero ver, ¿alcanzas a leer aquí cuántos jonrones hizo este muchacho? ¿Sabes lo que es un jonrón, no? No son muchos. Ajá, a ver. 38, ajá, sí, claro. 38. Ese es el poder de Magallanes. Y aquí obviamente todos dicen, despedimos, no es tiempo para mostrar nada. Miren la carita de Yuki. Está bien, que destacarlo. Eso implica estar activos, señores. Además, esto está pasando en este momento en redes sociales. Y quedamos a mano el domingo, ¿eh? Ajá, sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ganaron el primero, nosotros el segundo. No, mentira, al revés. Ganamos el primero, ustedes el segundo. Ajá, el ida y vuelta. El ida y vuelta. No sé la hora, pero ya estamos sobre el final. Quisimos tomarnos este tiempito también para compartir. Tenía días sin ver a Yuki. Hay más para ir sumando en nuestro segmento a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, completamente. Yo sé que con esto vas a tener puntas ahí avanzadas para seguir trabajando. Vamos a tener... En Agenda Abierta lo vamos a seguir haciendo. Hasta luego, gracias.